Buen día, amados hermanos. Dios los bendiga y nos asista con su Espíritu Santo. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En este día vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 4, versículo del 35 al 41. Titulo así este pasaje: Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén, amados hermanos. Aquí el mar representa la vida misma del ser humano. Esa vida que a veces se inquieta y otras veces está quieta. Se inquieta por las vicisitudes, tribulaciones de la vida, por los días malos, por los días, esos días en que esas pequeñas zorras ya son demasiado que parecen tumbarnos al suelo. Pero en esos malos días, amados hermanos, nosotros tenemos que poner nuestra mirada, nuestra boca a clamar por auxilio a Jesús. Jesús tiene el control de todas las tormentas que puedan azotar nuestra vida, nuestro diario caminar. Por más dura que sea la tormenta, Jesús las calmará. Porque así como reprendió al mar en ese momento, así va a reprender a todos esos gigantes, a todos esos ejércitos que se alzan en contra nuestra. Porque aquel que vive confiado en Dios, se cumple la palabra que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, yo viviré confiado, porque he puesto mi fe en Jesús, el único que ha vencido a la muerte, el Dios mismo, el Dios hecho carne que habitó entre nosotros, el Dios que hecho carne partió su pan con nosotros y compartió su vino con nosotros también. Y nos dijo: bebed y comed, que este es mi cuerpo y este es mi sangre. Este pacto que Jesús hace con nosotros, que Dios a través de Jesús hace con nosotros en este Nuevo Testamento, es un pacto perfecto, es un pacto hecho con sangre, firmado con su sangre, con su preciosa y poderosa sangre que nos limpia de todo pecado, de toda inmundicia. Los días pueden ser malos, pero la fe tiene que ser buena. ¿En qué aspecto tiene que ser buena? Buena medida de fe tenemos que tener. Amén, amados hermanos. La fe es un don de Dios. Y debemos pedir a Dios en oración, antes que cualquier cosa material, pedir que esa medida de fe que tenemos siga creciendo día a día, para poder decirle a esa montaña: arrójate al corazón del mar, y no será hecho. Porque para el que tiene fe, amados hermanos,
todo es posible. Jesús fue tentado en todo, pero él permaneció puro y sin mancha. Y demostró ser un ser humano como nosotros, porque lloró por la muerte de su amigo Lázaro, porque aquí en este pasaje que se titula Jesús calma la tempestad, dice que el Señor estaba durmiendo en la barca. Ya venía de predicar de todo un día de labor espiritual, y como era el Verbo hecho carne, y era un hombre como nosotros, pero sin mancha, también sintió cansancio, porque el Señor Jesús sentía hambre, sentía sed, y también se cansaba. Y aquí estaba él durmiendo en la barca. Pero él dormía plácidamente su momento de descanso, porque él confiaba en su Padre. Mas los que estaban ahí, que desayunaban, almorzaban y cenaban con él, tuvieron miedo, porque así es el ser humano. En los momentos en que parece que la vida nos coloca entre la espada y la pared, tenemos miedo. Y se puede decir que es humano tener miedo. Tener miedo a perder la vida. Y ellos mismos les sucedió esto, les aconteció esto en la barca. Tuvieron miedo de perecer, ¿no? Y dice en el versículo 38, dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O en otros términos, pudiera haber dicho, ¿no te das cuenta que podemos morir y tú estás durmiendo? Qué falta de confianza, ¿no? En el Señor Jesús en ese momento. Y ellos que ya habían visto una serie de milagros, de prodigios que obró el Señor Jesucristo cuando estaba con ellos, cuando convivía con ellos. Pero aún así todo, el hombre tiene temor a morir. Lo mismo que le pasó al apóstol Pedro, cuando lo negó 3 veces, por temor a morir, a ser crucificado como Jesús. Ahora, después ya el Señor murió, resucitó, ahí la situación cambia. Ahí los apóstoles ya se colocaron en un escenario diferente. Lo habían visto resucitado y eran unos super fe, se podría decir. Unos hombres con una super fe. Ahí sí ya no tuvieron temor a morir por sostener, por confirmar, por decir que él era la verdad, el Hijo de Dios, y que había resucitado de entre los muertos. Y así fue que cada uno de ellos padecieron grandes tribulaciones, atrocidades, persecuciones, y al final todos murieron. Solo el apóstol Juan fue el único que quedó con vida hasta el final, para que pueda escribir el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Aunque hay otra versión que dicen que lo escribió otra persona, otro discípulo llamado Juan, que le titulan Juan de Patmos, ¿no? Pero yo, en lo personal, me quedo con que fue el apóstol Juan, el que estuvo con Jesús, el que lo acompañó en su ministerio. Él escribió el Apocalipsis. Grande es nuestro Señor Jesucristo para librarnos de cualquier tempestad que se pueda levantar en el mar de nuestra vida. Cualquier tempestad que se levante en el mar de nuestra vida, Él estará dispuesto a decirle a la tempestad, silencio, aquíétate agua.